Bueno, bienvenidos a una clase de geometría álgebra y geometría analítica, sobre todo geometría analítica. Vamos a ver el tema de geometría vectorial de rectas y planos en R cubo, por lo general. Es un tema muy lindo porque todos los problemas que uno puede resolver los podemos plasmar en un dibujo en forma intuitiva, aproximada, y desde ahí razonar coherentemente de lo que trata el problema y lo que pide el problema, ¿no? Vamos al problema número 1. Álgebra vectorial, geometría vectorial, como quieran llamarlo, es decir, Dante, el álgebra y la geometría van de la mano, porque lógicamente nosotros sabemos muy bien que si bien vamos a hacer problemas de geometría, pero tiene su correlato al final algebraico donde hay que hacer algún sistema de ecuaciones y resolver algo. Eso seguro. Primer problema de la guía. Dice así: hallar la ecuación del plano perpendicular a la recta, y esta es la ecuación paramétrica de la recta, supone que ya sabemos lo que es, y para repasar a grosso modo, x, y, z son las tres coordenadas, las tres componentes de cualquier punto de la recta. 1, 0, 2 va a ser un punto cualquiera de la recta, genérico cualquiera, cualquier punto de la recta, en este caso es 1, 0, 2, más lambda veces menos 1, 2, 1. Menos 1, 2, 1 es el vector director de la recta, es el que dirige a la recta. Si yo cambio este vectorcito de acá, menos 1, 2, 1, y le pongo otro vector, se supone que la recta va a estar orientada en el espacio de otra forma, va a ser otra recta, va a ser una recta distinta. ¿Está? Y la cuestión es que este vector director es el que define a la recta. Porque si cambio este vector director, ya la recta va a ser distinta a esta de acá. Entonces la idea es no cambiar este vector es el que dirige la recta, por eso se llama vector director, es el que dirige la recta y es el más importante. Porque este punto que está acá aislado, que no está multiplicando por ningún parámetro lambda, este punto acá es un punto cualquiera de la recta, podría ser 1, 0, 2 o cualquier otro punto de la recta, pero lo que no puede cambiar fundamentalmente es este vector, que es el vector director que acompaña el parámetro, porque si yo cambio ese vector, cambio la orientación de la recta en el espacio y pasa a ser otra recta, otra cosa. Eso es lo que hay que entender a grosso modo. Se supone que uno ya sabe lo que es la ecuación de una recta. Si bien lo vamos a repasar mientras vamos haciendo el problema del pizarrón, pero no me quiero detener con lujo de detalles en el tema ecuación de vectorial de la recta, porque se sobreentiende que uno ya lo comprende eso. Vamos al problema. Y ahí vamos a tratar de descular las dos preguntas que nos están formulando. La primera pregunta ¿qué pasa? Es decir, hallar la ecuación de un plano perpendicular a la recta, a esta recta, la ecuación de un plano, que puede ser un plano de una hoja, de una chapa, que es perpendicular a esta recta y que pasa por el origen. Vamos a resolver eso. Entonces, cuando uno lee el problema, tiene que pensar cerrando los ojos geométricamente, imaginándose un plano que pasa por el origen de coordenadas, que a su vez es perpendicular a esta recta que me dan acá. Que sea perpendicular significa de que si yo tengo, obviamente, este plano, ¿no? Es un apunte, y tengo este vector, que es el vector director de la recta, se supone que si este es el vector director de la recta y la recta es perpendicular al plano, se supone que el vector director de la recta es perpendicular al plano. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí, 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 sí. Bien. Que la recta sea perpendicular al plano significa que el vector director de la recta sea perpendicular al plano. Y eso es algo muy importante, porque a partir de ahí vamos a poder deducir la ecuación del plano que nos están pidiendo. Bien. Cualquier cosa que aparezca mientras yo resuelvo, cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier problema de definición, mientras yo haga el problema, me detenés y me preguntás. Yo sobreentiendo que ya sabemos lo que es la ecuación vectorial de una recta, o la ecuación paramétrica de una recta en R cubo,
y sobreentiendo de que ya sabes lo que es la ecuación de un plano. Pero igualmente no te preocupes, porque a medida que yo hago el problema, yo voy a definir esas cosas, porque las voy a tener que traer a mención. Voy a copiar más o menos el enunciado, porque después voy a sacar de pantalla eso para que se vea mejor todo lo que voy a hacer en el pizarrón y no aparezca la imagen chiquita. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar la ecuación del plano perpendicular. Hallar la ecuación del plano. Este es el símbolo perpendicular. ¿Se ve bien ahí? Ahí te digo, para qué voy a poner. Ahora la pongo más grande la pantalla. Yo lo estoy anotando. Ahora saco, le pongo más amplio la pantalla. Perpendicular, ahora vemos. A la recta. Simplemente estoy anotando el enunciado. Vamos de a poco. Déjame anotar el enunciado, así yo ya puedo hacer el problema. Porque después lo saco de pantalla y lo saco de pantalla, yo no puedo leerlo de nuevo. 1,02 más lambda veces menos 1, 2, 1. Sí. Bueno, que pasa por el origen. 0, 0, 0. Y el segundo punto, que va a ser muy entretenido, dice que la distancia del origen sea raíz de 6. Muy bien, listo. Ahora lo saco de pantalla y lo vas a ver mejor. Ahora me ves más grande, ¿no? Sí. Bien. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, vamos al enunciado. Hallar la ecuación del plano perpendicular a la recta. Y esta es la ecuación paramétrica de la recta, que pasa por el origen. Bien, vamos a hacer un dibujo intuitivo. El dibujo es este, aproximado. O sea, tiene que ser exactamente el real. No lo va a hacer para nada. Supongamos que la recta esta, supongamos, que esa recta, por así decir, es esta recta de acá. Dibujé una recta, ¿no? Intuitivamente, a esa recta la llamo L. L generalmente se pone con un palito al costado. Y esa recta es X y Z igual a 1,02 más lambda veces menos 1,2. ¿Está bien? Esa es la recta, la ecuación de la recta. Yo necesito la ecuación de un plano, como dice el enunciado, la ecuación de un plano que sea perpendicular a esa recta y que pase por el origen de coordenadas. O sea, necesito la ecuación de un plano, o sea, un plano que sea perpendicular a esta recta y que pase por el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es esto. Entonces, de pronto, bueno, perfecto, podría imaginarme esta situación. Un plano que pasa por el origen de coordenadas. Vamos a dibujar acá en línea de puntos. ¿Se ve bien? Ahí está. Ahí cortó. Se supone que lo que se ve que la recta atraviesa el plano en forma perpendicular. Cuando uno dice perpendicular, a 90 grados. Bien. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. El vector director de la recta, que es el que dirige la recta, la que orienta la recta en el espacio, no es otra cosa que esto. Este vector D, que yo pongo acá, D, y no es otra cosa que este vector, D. El vector que aparece con el parámetro es el vector director de la recta, el que dirige la recta. Ese vector vale menos 1, 2, 1.
¿Está bien? Bueno, la cuestión es la siguiente. Necesito la ecuación de un plano. Necesito la ecuación de un plano que sea perpendicular a la recta y que pase por el origen de coordenadas. ¿Cómo se definía la ecuación de un plano? ¿Te acordás? Hola. ¿Verdad que tenía silenciado? La X más BI más Exacto. Bien, bien, bien. X y Z. Muy bien. O sea, así se definía, ¿no? O sea, A por X más B por Y más C por Z más D igual 0. ¿Te acordás? Sí, sí, tal cual. Perfecto. Muy bien. Así se define. Hay una explicación de por qué es así. Después la vamos a ver. Si la viste, no hace falta que lo explique. Y si te gustaría saber de dónde viene, después. Ahora no. Ahora lo vamos a hacer. Lo vamos a ver. Esta es la ecuación de un plano. Ahora, esto es importante lo que voy a decir, que vos seguramente lo sabés. La normal del plano es el vector perpendicular al plano. Como es el vector perpendicular al plano, la normal de un plano se define a través de esta ecuación de la siguiente forma. La normal del plano pi es estas componentes, A, B y C. A, B y C, que son los coeficientes que acompañan a X y Z respectivamente, definen la normal de un plano. O sea, el vector perpendicular al plano. Bueno, esto es teoría hasta ahora, teoría. Ahora, fijémonos lo siguiente. Si la recta es perpendicular al plano, se ve intuitivamente, en el gráfico se lo ve, que si la recta es perpendicular al plano, el vector director, sí, el vector director que acompaña la recta también es perpendicular al plano. ¿Me explico? Claro. Sí, sí. Bien, este es el razonamiento que quiero hacer. Es muy, muy importante, parece una pavada, pero es muy importante. Entonces, observación. Observación. Si L, este es el plano pi, ¿no? Por poner el nombre pi. Si L es perpendicular, este es el símbolo perpendicular, al plano pi, entonces es una afirmación, un teorema. Si L es perpendicular a pi, entonces el vector director es perpendicular al plano pi. ¿Está bien? Es una afirmación. Ahora, ese vector director que es perpendicular al plano pi no es otra cosa que la normal del plano. O un vector proporcional a él. No importa. O sea, yo puedo tomar a este vector director que es perpendicular al plano como la normal del plano. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Entonces puedo tomar como normal del plano a ese vector director de la recta. En este caso particular. Puedo tomar n, el vector normal del plano, como el vector director. Y eso es lo importante al caso. Esto, si yo te lo hubiese dicho toda esta observación sin mostrarte el dibujo, vos tenías que imaginarte el dibujo. Y si vos por ahí no te imaginás el dibujo, tampoco lo ibas a entender. Por eso el hecho de dibujar es muy importante, para entender las cosas de raíz, para entender en realidad el razonamiento del problema. Y acá se ve. Ahora, bueno, ya está. Ya tenemos que la normal es el vector director del plano. La normal del plano es el vector director de la recta.
El vector director de la recta es menos 1, 2, 1. Bueno, perfecto. Entonces me queda normal del plano, que es el vector director, acá lo estoy anticipando, no es otra cosa que menos 1, 2, 1. Y ya me saqué un problema de encima, porque yo ya sé fehacientemente quién es A, B y C. ¿Quién es A, B y C? Acá está. Estos tres amigos, son las tres componentes del vector normal. Entonces, la normal de pi, n pi, la normal del plano pi no es otra cosa que menos 1, 2, 1. ¿Se entiende eso? Sí. O sea que son A, B y C respectivamente. Entonces ya está. Ya está. Mirá cómo nos quedó la ecuación del plano. Mirá. Entonces, la ecuación del plano queda así. A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Pero A vale menos 1, esto sería la BC de A, P sería 2 y C sería 1. Reemplazo en la ecuación del plano y buenísimo, me va a quedar menos 1 por X más B sería 2 por Y más C es 1 por Z más D igual a 0. Y aquí, ¿quién es D? Ahí está el problema. Y tendría que despejar. Claro. Acá, Igual ahí el X y Z, como dice que pasa por 0, 0, 0, o sea, va a pasar bien, por el origen. muy Entonces el bien. X y Z para mí debe ser ese, ¿no? Sí, tenés que reemplazar por eso. Muy bien. Ujú. Gráficamente se ve que el plano pasa por 0, 0, 0. Lo que vos Claro. atinaste a hacer es decir, bueno, si el plano pasa por 0, 0, 0, qué gracia. Tenés el derecho de hacer esto. Reemplazar X por 0, el Y por 0 y Z por 0, más D igual a 0. Ese punto 0, 0, 0 tiene que cumplir con la ecuación del plano. Entonces de ahí despejás, reemplazando 0, 0, 0 en la ecuación del plano, despejás D. Una vez que despejás D, encontraste la ecuación del plano, que verifica la consigna del problema. ¿Me explico? Sí. Bien, entonces, ¿cómo? 0, 0, 0. Pertenece a la ecuación del plano, porque tiene que pasar por él, entonces tenemos el derecho de reemplazar en la ecuación del plano estas tres componentes. Y ahí poder despejar algebraicamente D. Entonces, menos 1 por 0, más 2 por 0, más 1 por 0, más D igual 0. Bueno, de acá despejamos, se supone que es un chiste. 0, 0, 0, me queda D igual a 0, ya está. Y ahí murió el problema. Por lo tanto, la consecuencia fundamental, ya. Esto significa estos tres puntitos, consecuencia, ¿no? En consecuencia, la ecuación del plano nos quedó así. Pi no va a ser otra cosa que esta ecuación. A vale menos 1, B vale 2, C vale 1, va a ser menos 1 por X, más B que es 2, por Y, más Z que, bueno, más C por Z, 1 por Z, más D que 0. Bueno, se supone que esto se redondea y lógicamente queda X menos X más 2Y más Z igual 0. Y ahí terminó la primera parte del problema. ¿Se entendió? Sí, sí, clarísimo. Bien, perfecto. Vamos a hacer el punto B. Ya que voy a bajar acá porque está muy alto el aire.
Hay mucho calor, ¿sí? Con estas luces es peor. Bueno, ¿alguna duda? No, no, no. Bien, perfecto. Vamos entonces al punto E, que es más interesante, ¿eh? Hay que hacer un poquito más cuentas. Y dice así. De nuevo, leemos el enunciado. De nuevo. Hallar la ecuación del plano perpendicular a la recta tal que la distancia del origen sea raíz de 6. O sea, hallar la ecuación del plano perpendicular a esta recta tal que la distancia del origen sea raíz de 6. Uno lo lee, lo relee, pero si uno no se lo imagina, no lo dibuja cerrando los ojos en la cabeza, o no lo plasma en una hoja o en un pizarrón, haciendo un breve dibujo como lo hicimos antes en el punto A, no va a salir. Yo necesito razonarlo así también para poder explicártelo. Entonces, vamos al hecho. Vamos a borrar. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, 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 Bien, sí. perfecto. Borramos. Y ahora vamos a reinterpretar el problema con la consigna B. También vamos a pensarlo gráficamente. Es muy bueno pensar gráficamente. Si uno no piensa la geometría gráficamente, no es geometría, porque la geometría justamente se basa, como decía un famoso físico francés, Henri Poincaré, decía que la geometría es razonar con dibujos mal hechos. Y la manera de razonar es esa, haciendo buenos dibujos, lindos o feos, lo importante es poder llegar a la conclusión. Bueno, perfecto. Entonces, como tenemos que llegar a la conclusión, vamos a hacer el diseño de un dibujo que está acorde al enunciado y a la consigna del problema. Vos interrumpime cualquier cosa que no entiendas, ¿eh? No importa. Interrumpime cuando quieras. Entonces, ya la ecuación del plano perpendicular a la recta. A esta recta. Tal que la distancia del origen sea raíz de 6. Sigue siendo la recta perpendicular a ese plano. Pero ahora la distancia de ese plano al origen tiene que ser raíz de 6. Entonces, veamos lo siguiente. Supongamos que, bueno, graficamos la recta, como lo hicimos antes. Así. Bárbaro, buenísimo. Esta es la recta L del problema, ¿no? Cuya ecuación es x y z, 1, 0, 2, más lambda veces menos 1, 2, 1. Bueno, ok. Ahora grafiquemos, supongamos que graficamos la ecuación de ese plano, que nos están pidiendo, y que ese plano tiene que ser solidariamente perpendicular a la recta y a su vez estar a una distancia del origen igual a raíz de 6. O sea, bueno, supongamos que tenemos un plano, así, ahora no pasa por el origen, está distanciado del origen. Vamos a dibujar algo perpendicular, bueno, supongamos que es perpendicular. Ahí está. Vamos a correr un poquito el aire. Ahí está. Supongamos que es perpendicular. Si es perpendicular, se supone que acá hay un ángulo de 90 grados. Acá hay un vector director. Muy bien, que es el vector director de la recta, que es este vectorcito. Y ahora la distancia del plano al origen de coordenadas es raíz de 6, como dice el problema. Yo estoy dibujando una línea de puntos que lo que está diciendo es la distancia, la longitud que existe entre el origen de coordenadas 0, 0, 0 con el plano.
Esta es la distancia al plano. Y vale raíz de 6, que puede ser raíz de 6 milímetros, 6 centímetros, metros, lo que vos quieras. Raíz de 6 es un número irracional, bastante feo, 2, y pico, no importa. Pero esa es la distancia que existe entre el origen y el plano. Con respecto a la distancia, ¿tuviste algún problema? ¿Se entiende lo que es la distancia? ¿Lo viste en teorías? ¿Te parece algo novedoso? ¿Cómo Sí, lo lo vi. No, lo he aplicado también. Sí, listo? ¿Se entiende el dibujo y la disposición geométrica que hice acá? sí, Bien, más claro, sí. bien. Entonces, se supone que también hay una fórmula que define la distancia de un punto a un plano. Es una fórmula que también ya te voy a enseñar de dónde viene, cómo se deduce. Lo que hay que aplicar en esa deducción a futuro, que no pienso hacer ahora porque si no se alargaría mucho el problema, es aplicar el teorema de Pitágoras. Ahí vamos a tener que aplicar Pitágoras en algún momento. Seguramente de ahí va a salir. Y bueno, también vamos a tener que aplicar algo de trigonometría, seno y coseno. Aplicando eso, yo te voy a enseñar cómo deducir la distancia de un punto a una recta. Va a ser fácil, no va a ser difícil, es sencillo demostrar eso. Y esa fórmula que yo voy a escribir acá se deduce pensándola así, geométricamente, a través de trigonometría elemental, seno y coseno, y el famoso teorema de Pitágoras. No lo voy a hacer ahora, pero ya la vamos a interpretar, yo te voy a enseñar a cómo razonar eso y a cómo deducir eso. Porque las cosas en matemáticas se deducen, se demuestran. Las fórmulas que te tiran muchas veces no te dicen de dónde salen, pero tienen un argumento atrás en el cual uno demuestra eso. Y eso es muy importante, que lo sepas a futuro, ya que estás haciendo un profesorado en matemáticas. Ahora no, ahora vamos a aplicar la fórmula, yo después voy a decirte por qué y de dónde sale. Entonces, la fórmula de distancia de un punto a un plano, de un punto cualquiera, de un punto P a un plano pi. Lo ponemos así, distancia de un plano, digamos, la distancia de un punto P cualquiera del espacio al plano pi. En este caso, el punto cualquiera es el origen, el 0, 0, 0. Pero bueno, vamos a escribir la fórmula primero de distancia de un punto a un plano. Distancia de un punto a un plano, bueno, hay varias formas de escribir esto. Yo tampoco quiero distraerte. Una forma interesante de ponerlo es esta. Si no te resulta cómoda, podemos cambiarlo. A por X más B por Y más C por Z, casi como la ecuación del plano, más B en módulo, sobre, y me parece que me está faltando algo y perdón. No, está bien. Ahí. Me estaba faltando algo, te dije. No, no me está faltando nada, estaba bien puesto. Estaba pensando en otra forma. Estaba bien, está perfecto. Sería el módulo de cualquier número real siempre es mayor o igual a 0. El módulo de toda esta expresión dividido la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿Cómo la ves esta fórmula? ¿La viste? Sí. Yo después te voy a explicar de dónde sale, pero ahora no. Me encantaría porque eso lo tenés que saber a futuro, porque muchas veces uno está viajando por algún lugar, estás haciendo un viaje de larga distancia y se te ocurre y se te pasa por acá, la fórmula de distancia de un punto al plano, ¿cómo era la fórmula? Imagínate que no te acordás. Vos la podés deducir con tu razonamiento. Y yo enseño matemática en ese sentido, a razonar. Porque matemática no es memorizar esto o hacer un machete, no. Te pueden preguntar de dónde sale esto. Y muchas veces vos te preguntás, ¿cómo era la fórmula?
como no me acuerdo, la puede deducir. Cuando uno no se acuerda, la puede deducir. Pero ahora después te voy a enseñar cómo hacerlo. Yo la voy a redondear. Es una receta por ahora, pero la necesito para hacer el problema. Bueno, ok. Vamos a adaptarlo al problema. Yo dije la distancia del punto P al plano. ¿Quién es el punto P? El origen de coordenadas. En todo caso, pasar P es 0, 0, 0. Ese es el punto P. Ahora, antes que adaptar la fórmula al problema, ¿quién es este X, Y y Z en el problema? Bueno, son las coordenadas del punto P. X y Z son las coordenadas del punto P. Te digo para que se entienda que si la distancia del punto P al plano, cuando pongo X, Y, Z, son las coordenadas del punto P. Bien, entonces acá ahora sí la adaptamos al problema. ¿Quién es P? Bueno, P no es otra cosa que 0, 0, 0. Es el punto en el cual estamos tomando en cuenta la distancia de ese punto del origen de coordenada al plano, igual a raíz de 6. O sea que la distancia de ese punto P al plano, en nuestro problemita, vale raíz de 6. Bueno, muy bien, perfecto. La distancia vale raíz de 6. Muy bien. Entonces ahora hay que adaptar la fórmula al problema. Bueno, en el punto A, nosotros habíamos sacado la normal del plano. La normal del plano nosotros la habíamos sacado, que no es otra cosa que A, B y C. En este caso, en este ejercicio, eran las componentes de la recta que nos daban el problema, que sería menos 1, 2, 1. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces, esto sería A, esto sería B y esto sería C. Entonces ya sé quién es A, B y C. Y D también lo sé. D valía, pero en el punto A valía 0, pero ahora ya no vale 0. Ojo. Porque el valor de D vale 0 cuando el plano pasa por el origen de coordenada. Y ahora el plano no pasa por el origen de coordenada. El plano está distanciado raíz de 6 centímetros respecto del origen de coordenadas. ¿Se entiende eso? Ah, sí, sí. O sea, D no vale 0 ahora, no. No, si no volvemos al punto anterior. Lo que sí se mantienen son las tres componentes del vector normal, A, B y C. Eso sí se mantiene. A ver. Claro, claro. ¿Y por qué se mantienen las tres componentes del vector normal? Pregunta, ¿no? ¿Por qué se mantienen las componentes del vector normal del plano en el punto B igual que lo que hice en el punto A? Bueno, porque si vos notás lo que tienen en común el enunciado A y el enunciado B, en ambos enunciados dice que el plano tiene que ser perpendicular a la recta. ¿Me explico? Sí. En el enunciado anterior y en este, en todo momento, diría yo, el plano siempre es perpendicular a la recta. Y si el plano es perpendicular a la recta, el vector normal no cambia. ¿Me explico? Sí, sí. Porque en el punto A pasaba por acá el plano, pasaba por el origen. Ahora está desplazado el plano, raíz de 6 centímetros. Pero como justamente el enunciado A y el Sí, sí. enunciado B, los dos, dice que la recta tiene que ser perpendicular al plano, entonces el vector normal sigue siendo el mismo. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, Bien. sí. Entonces, por ese motivo, el vector normal es el mismo. Vamos a reemplazar entonces esos valores ahí. Bueno, acá yo ya hice el lugar. Raíz de 6. Entonces esto vale raíz de 6. Espera que abro acá. Raíz de 6 es igual al módulo de A
¿quién es A? A es menos 1 por X y Z son las componentes, en este caso el punto P, que sean 0, 0, 0, o sea, menos 1 por 0, más 2, que es B, por 0, más C, por 0, más D, que no sé quién es, porque todavía no lo sé, todo sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, que es digamos, la norma o el módulo del vector normal, o sea que va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado, va a ser menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, y ahí quedó. Todo esto tiene que ser raíz de 6. Esto se va, esto se va, esto se va. O sea que me va a quedar raíz de 6. Me queda el módulo de D, o sea, esto me queda D más 0, porque todo esto vale 0. Esto por esto es 0, 0, 0, D más 0 es D. Me queda módulo de D sobre la raíz cuadrada de esto, que es 2 al cuadrado es 4. 4 más 1 es 5. Más 1 es 6, raíz de 6. ¿Me explico? Sí, sí, vamos bien. Entonces este raíz de 6 que está dividiendo lo paso multiplicando y me queda módulo de D es raíz de 6 por raíz de 6. Raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 6 al cuadrado. O sea que me queda raíz de 6 al cuadrado, me queda exactamente el 6. O sea que módulo de 6 me quedó igual a 6. Lo voy a poner acá, módulo de D me quedó igual a 6. Fíjate vos que nos encontramos algebraicamente en presencia del módulo. El módulo puede ser fatídico, si no, no lo entiende. Sí. ¿Fatídico en qué sentido? No es que sea imposible de resolver, sino que uno lo resuelve mal. Sabemos lo que es el módulo. El módulo de un número real siempre es mayor o igual a 0. ¿Está? Sí. Por definición, si el módulo de un número real siempre es mayor o igual a 0, o sea, siempre es positivo, o sea que como que el módulo pela al número, le saca el signo. O sea, si yo tengo módulo de 6, es 6. Si tengo módulo de menos 6, el módulo mata el signo. Módulo de menos 6 es 6. ¿Está? Por esa definición de módulo, yo sé que esto puede tener dos valores. De 1 igual a 6 o de 2 igual a menos 6. Y estos son los dos posibles D que podríamos tener en el problema. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora vamos a interpretarlo geométricamente. ¿Qué significa que me haya dado dos valores de D? ¿Tiene algún sentido geométrico? A ver. D no es la distancia, el D este es el parámetro, no confundamos el D este con la distancia esta que yo puse D raíz de 6. Claro. Vamos a ponerle una D mayúscula para los espectadores, pero este D no es el D chiquito guarda. Esto sería un D grande, uno quiere poner D grande de distancia, no importa. Pero lo que quiero decir que es este parámetro D. El parámetro D, ese chiquitito D minúscula, que pertenece a la ecuación del plano, puede tener dos valores, 6 o menos 6. Ahora, ¿cómo se interpreta eso geométricamente? Esto es importante. No es que voy a hacer el dibujo porque acá tengo dos ecuaciones de dos planos. Una ecuación de un plano con D igual a 6 y otra ecuación de un plano con D igual a menos 6. ¿Me explico? Sí.
Entonces tengo dos ecuaciones de dos planos. Lo voy a poner acá arriba para no borrar nada. Tengo dos ecuaciones de dos planos. Tengo dos ecuaciones de dos planos. Uno con D igual a 6 y otro con D igual a menos 6. Bueno, el primer plano que encontré, vamos a llamarlo Pi1, que es el primero, con D igual a 6. Bueno, me queda así. La ecuación del plano va a ser A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Bueno, ¿quién es A? Menos 1. Bueno, menos 1 por X. Más. ¿Quién es B? 2. 2 por Y. ¿Quién es C? 1. 1 por C. Más D. ¿Quién es D? Bueno, el primer D que saqué es 6. Y este es el primer plano. La primera ecuación del plano que encontré. Y vamos a la segunda. La segunda es lo mismo, cambiando el parámetro D por menos 6. Lo escribo así para que se vea cuáles son los coeficientes. Entonces tenemos dos ecuaciones de dos planos como resultado. Eso es admisible y eso es entendible geométricamente. Acá tenemos el dibujo. Acá vemos un plano que está a una distancia de raíz de 6 de acá. Ahora, ¿no se te ocurre a vos que podría estar dispuesto de otra forma el dibujo también? O sea, yo lo dibujé acá, pero ¿por qué podría haberlo dibujado acá atrás también? Sí. Entonces, simétricamente, hay dos planos que se encuentran a la misma distancia del origen. Si vos me mirás las dos manos, puedo tener un plano acá y otro plano acá y el origen está en el medio. O sea, están distanciados, están equidistantes respecto del origen de coordenadas. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, este plano está a una distancia de raíz de 6 del origen. Y después otro plano más acá paralelo está a una distancia de raíz de 6 del origen. O sea, si yo lo dibujo con mucha mesura y cariño, yo podría tener un plano así, que se encuentre a una distancia también de raíz de 6. ¿Se ve? O sea, un plano Sí. paralelo al anterior que sea equidistante al origen, con respecto al primer plano. ¿Está bien? Sí, sí. Supongamos que este es el primer plano y este es el segundo plano. Entonces, esta es la interpretación, digamos, algebraicamente, esto que sacamos algebraicamente tiene su correlato geométrico. El correlato geométrico o el significado geométrico que tenemos dos planos paralelos entre sí que equidistan del origen de coordenadas. ¿Se entendió? Sí, sí. Ese es el significado geométrico, porque una vez que uno saca esto, decir, bueno, ya está, pasemos a otro ejercicio. Pero no, la cuestión es interpretar, porque muchas veces te preguntan, ¿qué significan las dos? Y si obtiene dos soluciones, interpretarlas geométricamente. ¿Y qué haces? No sabés qué decir. Tenés que interpretar que los dos planos, si bien obviamente son paralelos, ¿por qué son paralelos? Porque sabemos que estos dos planos tienen el mismo vector normal. Este plano y este plano tienen el mismo vector normal, por lo tanto son paralelos. Son paralelos y equidistan, o sea, se encuentran a la misma distancia del origen. Y ese es el significado de por qué obtuve dos resultados. Por eso esto del módulo es importante en la fórmula y no hay que olvidárselo. Porque muchos parciales que corregí, mucha gente se olvida de ponerle la barrita de módulo. Y ahí está el problema. De olvidarse. ¿Alguna pregunta? No, está re claro. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Lo que voy a hacer, corto el video y empezamos con otro problema, ¿te parece? ¿O molesta mucho? Dale. Dale, dale. Bien.
Así arrancamos con otro problema y empezamos otra grabación. Así que bueno, me despido por este problema y ahora vamos a hacer otro problema más. Chau, chau.